Buenas tardes. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el 27º domingo del tiempo ordinario. Esta Eucaristía será ofrecida por Marco Antonio Leiva, Yexa Jaibelli, Ixban Jaibelli, Emilio Oteiza, Alejandra Fidela Suárez, Leda Salles, Donald Flores. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Sí, sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Hoy abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo está sobre el altar, hay un ángel llevando bendición en sus ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos escuchando en el Evangelio unas parábolas. Esta parábola la dice Jesús en ese enfrentamiento con las autoridades judías, con los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos los relacionados con el templo y con la enseñanza de la ley, después de la expulsión de los mercaderes del templo. Si leemos el Evangelio de San Mateo, vemos eso en el capítulo 21 y estamos allí. La parábola de hoy nos invita a considerar que a Dios lo servimos no cuando le decimos sí o no, sino cuando obramos lo que Él espera, lo que Él nos pide, ¿verdad? Hay dos hijos, es la parábola de este día. Cuando el padre lo manda a la viña, recordemos que la viña, además del campo de ellos, de cultivo, de la imagen de la parábola, representa, y es lo más importante, a la obra de Dios, al pueblo de Israel. Nos está hablando de los que obedecen o desobedecen a Dios. El primero le va a decir que sí, pero no va a ir. Y el segundo, pues se va a resistir al principio y va a decir que no quiero ir, pero al final se arrepiente, se recapacita, se convierte y va. Vamos a ver todo lo que significa eso en el Evangelio de hoy. Dios quiere que cumplamos su voluntad, que sigamos sus enseñanzas, sus mandamientos, y que rectifiquemos siempre que sea necesario, cuantas veces sea necesario, para mantenernos en el camino de la salvación. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy la encontramos en el profeta Ezequiel. Uno de los temas de Ezequiel es la responsabilidad, la respuesta personal a Dios, como que nos va sacando de ese concepto más antiguo de solidaridad, pero excesiva, que casi anula o que anula en muchas ocasiones la decisión de cada persona. Dios quiere que cada uno lo sirva voluntariamente, espontáneamente y con su propia decisión y amor, ¿verdad? No con la del otro. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Ustedes me dirán, el proceder del Señor no es recto. Escucha pues, gente de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien la conducta de ustedes la que no es recta? Si el bueno se aparta del camino recto y comete la maldad y muere en ella, se condena por su propia maldad. Y en cambio, si el pecador se aparta de la maldad en que vivía y obra rectamente, salvará su vida. No morirá, sino que se salvará, porque ha abierto los ojos y se ha convertido de los pecados cometidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Enséñame, Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados
ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. En su carta a los Filipenses, el apóstol San Pablo nos exhorta a tener los mismos sentimientos de Jesucristo e ilustra esta enseñanza, esta llamada con un himno cristológico de la primera iglesia, de los que se cantaban en los cultos, en las misas de aquella primera comunidad cristiana. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si dan algún valor a las advertencias que hago en nombre de Cristo, si pueden oír la voz del amor y quieren hacer caso de la comunión que existe entre nosotros por el Espíritu Santo, si hay en ustedes alguna compasión y ternura, les pido algo que me llenará de alegría. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir, y no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo, y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo agradeció y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes serán los primeros en el reino de los cielos? Muchas veces Jesús responde esa pregunta en el Evangelio, o llama y advierte. Es muy duro cuando uno se cree que está en el camino, que le digan que los que son despreciados por la sociedad y por su comportamiento serán los primeros, nos llevarán a la delantera. Pero eso es precisamente lo que le dice Jesús, no por la vida que tienen, que han tenido, sino por la conversión, por obedecer a Dios, por ser humilde y seguir a Cristo en espíritu, como nos decía San Pablo, ¿no? Se anonadó, se rebajó hasta hacer nada por amor a nosotros, igualándose en la condición humana a nosotros. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece esto?
Un hombre que tiene 2 hijos llama al primero y le dice, anda a trabajar a mi viña. Y él responde, no quiero. Pero después se arrepiente y va. Después el padre llama al otro y lo manda a lo mismo. Este responde, voy, Señor, pero no va. ¿Cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Y Jesús prosiguió. En verdad, los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes al reino de los cielos. Porque Juan vino para indicarles el camino del bien y no le creyeron. Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Palabra del Señor. El texto que yo leí para preparar la homilía dice al revés, así que este leccionario yo siempre tengo problemas con él. Es el primero el que dice sí y no va, y el segundo el que dice no y va. Porque la lógica está en que los primeros llamados, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está representado por ese primer hijo que dice que sí. Y esa es la mentalidad que tienen aquellos que están opuestos a Jesús, sus jefes, en ese caso, y parte del pueblo a veces. Los fariseos, los saduceos, que detentan el sacerdocio del templo y que forman parte ambos del Sanedrín, del Senado Supremo de su religión, que tenía también atribuciones civiles, y los escribas y todo eso. Y los últimos llamados, que dijeron que no al principio porque se comportaban mal, vivían una vida muy alejada de Dios. Y sin embargo, sí, al final se arrepintieron y fueron a la viña, o sea, cumplieron lo que el Padre quería. Ezequiel nos hablaba en la primera lectura de algo, como que yo les decía que era en relación a la responsabilidad personal, en relación a la salvación. Pudiéramos pensar que cuando uno ha vivido una vida básicamente buena, honorable, no cometiendo ningún delito, etcétera, ya está asegurado. Y de pronto se nos aparece el profeta y nos dice, si el justo se aparta de la justicia y comete la maldad, se perderá por la maldad que hizo. Entonces cualquiera de nosotros podría decir, entonces ¿para qué me vale ser bueno? Si en cualquier momento puedo caer. Bueno, vamos a ser sabios. Vamos a analizarnos también psicológicamente. Cuando una persona de verdad está en el buen camino, o sea, con criterio, se puede equivocar, y claro que se equivoca y peca y se arrepiente, ¿no? Pero sigue luchando y sigue mejorando su vida y se mantiene en esa tensión de la práctica del bien y la justicia, indudablemente que cada vez es más fuerte para hacer el bien y para rechazar el mal. No va a cometer el mal por equivocación, cada vez es menos probable. Se puede equivocar, pero no era el mal con intención. Y cada vez incluso se va a equivocar menos porque está más entrenado para el bien. Va creándose como un carácter de justicia, de bondad, de Dios primero, de sus mandamientos, de su ley. Y nosotros los cristianos que estamos constantemente enviados al prójimo, imagínense. Así que, si estamos de veras, pero puede pasar que a veces hay personas que parece que están haciendo el bien siempre, pero por dentro no tienen esa intención. Tienen la intención de simular, de ganarse esto, lo otro, de ser popular, y en el momento menos pensado meter la pata, y a veces tan profunda que casi no la puede sacar, ¿no?
o no quiere sacarla. Puede pasar. O sea, si uno no está convencido del bien que hace y no está para eso, está como en dos aguas. Y pudiera pasar que se arrepintiera del bien que hizo y de pronto empezara a orar el mal. Puede pasar. Cuando estamos entregados a la gracia de Dios no pasa, porque Dios es fiel. Y nos ayuda a ser fieles aun cuando nosotros dudemos en algún momento. No nos lo impone, pero nos ayuda tanto que al final salimos a flote. El otro caso es el malvado, dice, que obra la maldad, pero se arrepiente y obra el bien, se va a salvar por el bien que hizo. Entonces pudiéramos decir, pero entonces Dios, a este pobre que se equivocó de pronto, no, eso no es el caso. No es Dios con el mazo ahí esperando que el bueno se equivoque para darle el golpe, no. No es el caso de que Dios no es así. Pero a veces nosotros sí somos así y le guardamos a los demás. Mira este que se crea, ahora se la da de santo. Y se pasó la vida, bueno, se arrepintió, dale gracias a Dios, que se convirtió. Ahora no esperen mucho porque a lo mejor no le da tiempo, ¿no? Así que hay que hacerlo en cuanto uno toma esa conciencia, es el momento de la llamada y la conversión. Claro que sí. Una obra de conversión, de justicia, que le indique a Dios que esa alma cambió, vale por todo lo demás. De hecho, no somos nosotros quienes nos salvamos. Jesucristo murió por nosotros. Y en el himno cristológico que comenta San Pablo en su carta a los Filipenses, dice, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, porque Él es Dios, Jesús. Pasó como uno de tantos. Él asumió nuestra naturaleza de verdad. Y en ella sufrió lo que nos tocaba a nosotros. Se puso en nuestro lugar. Y se paró en el medio entre la justicia divina que debía habernos destruido y nosotros, para darnos fuerzas, para que podamos salvarnos por su sangre, no por la nuestra, por su cruz. En el medio está la cruz de Jesús. Por eso ante su nombre todos tienen que doblar las rodillas, ¿no? Ante el nombre de Jesús. En el Evangelio escuchábamos una parábola breve, que ya les comenté, la de los dos hijos. Uno dijo sí, sí, y no fue. Y esto se lo dice Jesús a esa gente de alto nivel del judaísmo de su tiempo, fariseos, saduceos, escribas, que están furiosos con él porque expulsó a los mercaderes del templo y dijo que lo habían convertido en casa de bandidos. Porque todos ellos ganaban, los sumos sacerdotes ganaban mucho dinero con esas concesiones a vender toda esa parafernalia para los sacrificios, que eran animales apestosos, bulliciosos. No estaban en el santo de los santos, claro, estaban en la parte más exterior, en los soportales, pero ya eso era el templo. Y Jesús está lleno de ese sentido de la casa de su Padre. Si cualquiera de nosotros, aunque hayamos vendido la casa, hubiera sido una casa de alquiler que no nos pertenecía, pero pasamos un día por esa casa donde crecimos y donde nuestros padres se sacrificaron y la vemos desbaratada, mal atendida, sucia, por los nuevos inquilinos, o porque el dueño la abandonó y la perdió y está ahí hecho un placer de hierbas y nos da tristeza. Y si era una casa que era nuestra, ¿verdad? Y se murieron los viejos y los hijos la vendieron, pero siguen con el recuerdo y cada vez que pasan y no la ven bonita, no la ven igual o mejor, se entristecen. Y es una casa de la tierra que no nos pertenece, ya no nos pertenece. O los dueños, o los caseros que tienen sus casas y las quieren tener bien y tienen inquilinos que les hacen horrores. Ahora, ¿qué va a pensar Jesús del templo que representa en la tierra la casa de su Padre? Por eso cuando entró ahí vio aquello, la que se formó.
y no se lo perdonaron. En uno de los evangelios, porque hay distintas versiones, le preguntan, ¿qué señal nos das para hacer esto? ¿Quién eres tú? Destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y dice el evangelista, él hablaba del templo de su cuerpo, era él. Por eso cuando resucitó los discípulos se acordaron de lo que Jesús había dicho. Se dieron cuenta que estaba profetizando sobre el templo de su cuerpo, que es el verdadero templo. Los cristianos adoramos en espíritu y en verdad en el cuerpo de Cristo. Somos ese cuerpo. Hay muchos cantos que cantamos en la iglesia y que nos lo enseñan, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Y como tal, somos el templo de Dios. Somos nosotros. Lo que hacemos que esta casa, que sirva para tantas cosas buenas, para enseñar la catequesis, para orar en grupos, para venir a consolarnos ante el Santísimo, para celebrar la Eucaristía, que es lo más grande que hacemos aquí, para celebrar el amor en una boda, para dar la última despedida intercediendo por su alma a los difuntos, para hacer nacer a la vida de la gracia a los que vienen a bautizarse y todo lo demás, para enseñar la doctrina cristiana. Y nosotros cuando nos reunimos para celebrar la misa, nosotros el templo hacemos que sea templo, que en ese momento sea solo eso, que es lo más. Y si la tuviésemos que celebrar al aire libre, sería el templo, nosotros, la iglesia reunida. Por eso en el lenguaje cristiano, iglesia, que quiere decir asamblea, templo, comunidad, pueblo, son sinónimos. Somos el pueblo de Dios, que reunidos en comunidad, en iglesia, celebramos el culto y constituimos un templo, un culto agradable a Dios, en espíritu y en verdad, que trasciende el lugar y a las personas incluso que lo celebran, que es Cristo, renovando una y otra vez su ofrecimiento al Padre por nosotros, y lo hace en nosotros y desde nosotros. Por eso hablamos del sacerdocio real, que es más importante que el sacerdocio ministerial. Es muy emocionante ver la ordenación de un sacerdote. Y está ordenado para el servicio del pueblo de Dios, el servicio de la palabra, para anunciar el Evangelio, para ser pastor de la iglesia. Pero antes tuvo que estar bautizado. Y ese es el sacramento que lo hizo miembro de Cristo, el bautismo. Y templo de Dios, al que él va a servir ahora como ministro, como servidor. Todas las palabras de los servidores tienen que ver con el servicio. Ministerio quiere decir servicio, viene del latín. Diaconía quiere decir servicio, viene del griego. Y ha quedado como el título de los que tienen ese orden del servicio, de los diáconos, ¿verdad? Pero en un sentido amplio, todos somos diáconos, todos somos servidores, todos ejercemos ese ministerio que reproduce constantemente y hace presente el de Jesucristo. No soy yo, como diría San Pablo, ¿no? No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien en mí ama, quien en mí sirve, quien en mí protege, quien en mí pide perdón. A mis hermanos, Cristo, el que no cometió pecado, pero que se hizo semejante a nosotros en todo lo demás, en todo lo que era la creación original del Padre. Pidámosle a Dios que sepamos siempre decir sí y cumplir el sí, ¿no? Que no nos demoremos, no empecemos a experimentar con el segundo hijo, ¿no? Que dijo primero que no y después fue. Digamos sí y vayamos siempre al servicio de la viña del Señor. Queridos hermanos, vamos a unirnos todos en la proclamación de nuestra fe.
y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos a Dios, que por medio de Jesucristo nos enseñó el camino que lleva a la vida. Nuestra respuesta será: muéstranos tu misericordia. Para que nunca falten en la iglesia quienes nos instruyan en los caminos del Señor. Oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Para que la unidad y el amor fundamenten la paz y la justicia en nuestra sociedad. Oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Para que la ternura y la misericordia del Señor se hagan presentes en los enfermos, en los que sufren, en los que están solos y en los que son explotados. Oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Para que el Señor destierre de los corazones las envidias, egoísmos y rivalidades. Oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Para que, teniendo los mismos sentimientos de Cristo, vivamos con humildad. Oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Oremos en silencio, presentándole al Señor todas esas intenciones que hoy traemos a esta Eucaristía. Por nosotros, por nuestros seres queridos, por los que se han encomendado a nuestra oración, por todos los enfermos, en especial en este tiempo en que tantos viven en soledad y aislamiento, por todos nuestros difuntos, por los cristianos perseguidos, por la concordia y por la paz. Roguemos al Señor, muéstranos tu misericordia. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Mándanos a trabajar a tu viña y no permitas que nada retrase nuestra respuesta a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En estos momentos, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Es más que una canción, es más que palabra, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas,
a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pablo VI, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Marco, Antonio, Hexa, Itzván, Emilio, Alejandra, Fidela, Leda y Donald, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. que vive sin sentir, que vive sin pensar, que quieres apagar tus sentimientos. Esquivas el dolor, que buscas el placer, que no quieres saber de sufrimiento. A ti te quiero
presencia sentí, tu voz dentro de mí ha quedado grabada. Señor, tus pasos seguiré, jamás te perderé. Escuché tu llamada. Damos un momento de oración de acción de gracias para interiorizar este misterio y hacer una comunión espiritual uniéndonos a todos aquellos que pues no lo han hecho, no lo han podido hacer sacramentalmente, pero que están unidos a Cristo con nosotros y nosotros con ellos. Y para que podamos pues aprovechar también este don del Señor para nosotros. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dos avisos. Primero que nada, gracias por toda la colaboración que ustedes han seguido dando. Hay muchas personas que no pueden venir o que vienen solo entre semanas y que también lo hacen. Podrán verlo reflejado en el boletín, las colectas que han ido creciendo, a pesar de que no nos podemos reunir aquí todos los que nos reuníamos antes. Ya será. La inscripción para el catecismo se va a extender hasta el próximo miércoles 30 de septiembre. No olviden los padres de los niños que van a hacer el segundo curso de primera comunión y que al final del mismo harán su primera comunión, y los que van a hacer el segundo curso de la confirmación y lo mismo, harán su confirmación al final. De inscribirlos porque ya tenemos que ajustar las clases. Aunque se vayan a hacer por Zoom, los catequistas tienen que estar alertas de cuántos tienen, comunicarse con ellos, todo eso es importante. No se puede improvisar, quizás hasta más difícil, ¿verdad?, que teniéndolos presentes. El 3 de octubre, que es el sábado que viene, a las 10 de la mañana habrá una reunión de padres. ¿Solo por Zoom? Los que quieran venir Ok. y por Facebook. Será presencial para los que quieran venir y los que no podrán verlo por el Facebook, por el web de la parroquia que los manda a YouTube y todo eso. Espero que lo hayan hecho ya hasta ahora. Tanta gente que se conecta con las misas diarias y dominicales que también sepan hacer eso. Y si no, vayan practicando para que el sábado puedan participar
en todas esas instrucciones que van a recibir los padres. Y los muchachos pueden ver eso también con ellos en la casa. Los que no puedan venir, en el que no van a traer a los niños, pero los que se quedan en la casa pueden estar todos juntos en esa comunión de intenciones, de trabajo por la doctrina de Cristo, que es tan importante conocerla. ¿Está bien? Y gracias a todos los que siguen ahí al pie del cañón, ayudándome en todos estos detalles, en este tiempo difícil que hemos vivido y que seguimos viviendo de alguna manera. El otro sábado más arriba, el 10, será el bautizo de los adultos y la confirmación de esos adultos y los que van a hacer la comunión de los adultos, del catecumenado, el 10 de octubre. Pero el 3 tenemos esa reunión que será transmitida y hasta el miércoles que viene, dentro de 4 días, estará abierta la matrícula para los niños de la catequesis, con esas condiciones, ¿verdad? No se olviden, y ustedes que están aquí, si tienen gente comprometida con eso, recuérdenselo. Las misas han ido creciendo poquito a poco en número, y si en número, en espíritu, porque todos venimos aquí con lo mejor que tenemos, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Alaben al Señor en su santuario, alaben en su bóveda celeste, alaben en sus hechos poderosos, alaben por su grandeza infinita, que todo lo que respire, alabe al Señor, 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 alábelo con toques de trompetas, alábelo con arpas y salterias.